Si estás viendo este vídeo es porque en algún lugar muy profundo de ti algo ya comenzó a romperse, algo que la religión trató de callar desde que eras un niño. Te dijeron que preguntar es tentar al demonio, te dijeron que dudar es pecado. Te enseñaron a arrodillarte antes de aprender a caminar. Te hicieron creer que la salvación dependía de cuántas veces bajabas la cabeza y no de cuántas veces levantabas la mirada para entender quién eres realmente. Déjame preguntarte algo que tal vez nunca nadie se atrevió a preguntarte. ¿Qué tanto de tu fe viene de tu corazón y qué tanto viene del miedo? Lo primero que aprende un ser humano dentro de una iglesia no es Dios, es miedo. Miedo a ofenderlo, miedo a ser juzgado, miedo a arder eternamente por desear lo que todos desean. Miedo a existir como eres. Y ese miedo es tan profundo que hasta lo confundiste con amor. Cuando eras pequeño no tenías la menor idea de quién era Dios. Pero ya sabías que Él podía castigarte, que podía verte cuando nadie más te veía, que sus ojos estaban en tu mente, en tus sueños, en tu piel, que había cosas que no podías ni pensar, porque pensar también contaba. Y así, sin darte cuenta, plantaron una cárcel en tu cabeza, una cárcel sin barrotes ni guardias, una prisión construida con culpa y silencio. Te hicieron creer que la iglesia era la casa de Dios, y que fuera de esas paredes, Él te amaba un poco menos. ¿Lo recuerdas? Ese miedo a mirar atrás al salir del templo, como si dejaras a Dios ahí encerrado, esperándote para ver si regresabas el próximo domingo. Como si tu corazón no fuera suficiente para Él. Aquí comienza la revelación que muchos temen. La religión necesitó construir templos, porque no logró construir humanidad. Un Dios libre no da poder a nadie. Un Dios que habita en ti no necesita intermediarios. Un Dios que no se compra ni se cobra, arruina todos los negocios. Por eso hicieron de lo divino una propiedad privada. Si la verdad fuera tan simple como Dios existe y te ama, entonces nadie necesitaría sentirse culpable. Nadie necesitaría pagar diezmos. Nadie necesitaría pedir permiso para vivir, amar o pensar. Y sin culpa, ¿qué les quedaría? ¿Qué podrían controlar? La religión descubrió algo inquietante sobre la mente humana. El miedo es más fuerte que la esperanza. El amor es libre. El miedo obedece. Por eso, en lugar de darte alas, te dieron una amenaza. En lugar de enseñarte a pensar, te enseñaron a repetir. En lugar de mostrarte el mundo, te encerraron en una sola verdad. Pero aquí estás, buscando respuestas que nunca te dieron, sintiendo que hay algo que no encaja, dándote cuenta de que la fe que predican no se parece en nada a la libertad que prometen. Porque si hay una pregunta que derrumba todo el edificio de la religión, es esta. ¿Por qué un Dios infinito necesitaría un templo para vivir? ¿Por qué lo divino tendría que firmar asistencia todas las semanas? ¿Por qué un creador del universo estaría limitado por un horario de misa? ¿Por qué tendría que escucharte solo si te arrodillas en el lugar correcto? La respuesta es brutal y liberadora. No fue Dios quien pidió paredes. Fue el hombre quien las levantó para tener un Dios que pudiera administrar. Un Dios sin templo no se puede poseer. No se le puede usar para ganar dinero o poder. No se puede controlar con miedo. Pero un Dios que vive en un edificio, que habla solo por boca de unos pocos, que exige obediencia y castigo. Ese Dios es útil. Ese Dios se convierte en un instrumento político perfecto. Ese Dios no es un misterio, es una herramienta. No te culpes por no haberlo visto antes. Te enseñaron a cerrar los ojos en nombre de la fe. La primera parte de esta historia termina con una certeza incómoda. El mayor pecado que cometiste fue empezar a pensar por ti mismo. Y es por eso que estás aquí, porque ya empezaste a despertar. El verdadero viaje comienza ahora. Te contaron la historia al revés.
desde el primer día en que te enseñaron a arrodillarte antes de aprender a pensar. Te dijeron que Jesús vino a fundar una iglesia, que soñó con templos gigantes, vitrales brillantes, crucifijos bañados en oro y gente bien vestida cantando himnos en silencio obediente. Te lo repitieron tantas veces que parecía imposible imaginarlo de otra forma. Pero si dejas por un instante los cuentos oficiales y simplemente observas sus pasos, sus gestos y sus decisiones, descubres algo tan claro que duele reconocer. Jesús no fue un constructor de templos, fue un destructor de templos. Su mayor conflicto nunca fue con pecadores, ni con prostitutas, ni con ladrones, ni con aquellos que la religiosidad de la época consideraba indignos. Su guerra fue contra los religiosos, contra los dueños de Dios, contra quienes habían convertido la fe en una máquina lucrativa de culpas y favores comprados. Y cuando la fe se vuelve negocio, la verdad se vuelve estorbo. Recuerda la escena que sigue viva incluso dentro de las Biblias que intentaron domesticarlo. Jesús entra al templo de Jerusalén, ve vendedores negociando lo sagrado, sacerdotes convirtiendo el perdón en un producto, y el corazón se le subleva. No sonríe, no explica con delicadeza, no intenta convencer a nadie con discursos suaves. Golpea las mesas, rompe el mercado sagrado, echa a los religiosos a latigazos. Sus gritos resuenan dentro de esas paredes como un trueno sin permiso. Habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Ese día Jesús no atacó al pueblo, atacó a la institución. Y quien ataca el poder no tarda en convertirse en enemigo del sistema. Jesús no murió por enseñar amor. Murió porque señaló a quienes usaban el nombre de Dios para controlar, para enriquecerse, para juzgar desde tronos que nunca les pertenecieron. El poder no perdona a quien lo desnuda en público. Pero hay una parte crucial de esta historia que jamás te explicaron en catequesis. Después de expulsar a los sacerdotes, Jesús no se quedó limpiando el templo ni reorganizando el sistema religioso. No dijo, vamos a hacerlo bien ahora, ni yo me quedo a cargo. Él dijo que ese templo iba a caer, que no quedaría piedra sobre piedra. Jesús sabía algo que la religión jamás quiere que tú descubras. Dios no vive en edificios. El verdadero templo está en la conciencia humana, en el gesto que nace del amor y no del miedo, en el corazón que se atreve a sentir sin pedir permiso. ¿Te das cuenta del peligro que esto representa para quienes gobiernan en nombre de lo divino? Si Dios está en ti, ¿a quién vas a obedecer? Si Dios te habla directo al alma, ¿para qué necesitas voceros autorizados? Si Dios no exige dinero, ¿a quién le estás pagando exactamente? Jesús predicó en caminos, junto al lago, en casas humildes, entre gente que no tenía nada más que su historia. Nunca levantó un altar, nunca pidió diezmos, nunca estableció horarios ni rituales obligatorios. Su mensaje era tan simple que asusta a quienes lucran con la complejidad. El reino de Dios está dentro de ti, no en Roma, no detrás de un confesionario, no bajo una cúpula que brilla más que cualquier estrella. Pero cuando Jesús murió, aparecieron los mismos a los que Él había señalado, los que temblaron cuando Él tumbó sus mesas, los que vieron peligrar sus privilegios, los que encontraron en su muerte una oportunidad única, usar su nombre para recuperar y multiplicar el poder perdido. Y así, en cuestión de décadas, el Jesús indomable fue domesticado. Transformaron al hombre libre que incendiaba templos en un ícono que justifica la existencia de templos aún más grandes. Permitieron que lo adoraras, pero jamás que lo imitaras. Porque si lo imitaras, tendrías que tocar las mesas del poder justo donde más les duele. Tendrías que oponerte a la autoridad religiosa actual con la misma valentía con que él se opuso a la de su tiempo. Y ya sabemos que esa revolución no les conviene.
Jesús dijo más de una vez, tu fe te ha salvado. No dijo, la iglesia te ha salvado, ni el sacerdote te ha salvado, ni el ritual te ha salvado. Su mensaje era una puerta abierta de par en par, y quienes vinieron después la cerraron solo para vender la llave. La paradoja más grande del cristianismo está justo frente a nosotros. La religión mató a Jesús y luego lo convirtió en su marca registrada. Hicieron del rebelde un producto, del libertador un guardia, del crítico más feroz del templo, el logo del templo. Y tú creciste escuchando la versión domesticada del mensaje, la versión hecha para obedecer sin pensar, para callar cuando algo no encaja, para someterte con miedo a decepcionar a un Dios que nunca te pidió miedo. Pero la verdad es que ese Jesús que vuelca las mesas, que se enfrenta al templo, que se ríe de la autoridad, que dice que Dios está en ti, ese Jesús sigue vivo en la parte de tu mente que empieza a despertar ahora mismo mientras lees esto. Y si te atreves a escuchar lo que ese Jesús todavía dice, lo escucharás con claridad quemando en tu pecho. Si quieres seguirme, no me busques en una iglesia. Hasta aquí ya sabes algo esencial. No fue Dios quien construyó templos, fue el miedo, fue el poder, fue la necesidad humana de controlar lo que no entiende. Y la historia se vuelve todavía más oscura cuando descubres lo que tuvo que ser destruido para que tu fe fuera la que conoces hoy. Porque durante siglos la iglesia no solo dijo qué creer, sino también qué parte de la verdad podías conocer y cuál debía ser enterrada para siempre. Te hicieron pensar que la historia de Jesús cabía en 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los oficiales, los correctos, los inspirados. Y los demás, quemados, prohibidos, tachados de heréticos, borrados de la memoria humana como si jamás hubieran existido. Pero la verdad, cuando es verdad, tiene una manía peligrosa: resucita. En 1945, en Nag Hammadi, Egipto, precisamente donde la arena esconde tantos silencios, aparecieron 52 manuscritos cristianos que la Iglesia había condenado al olvido. Textos escritos por discípulos, por comunidades enteras, quizá por quienes realmente entendieron a Jesús, describían un Cristo distinto, más humano, menos dogmático, más libre. Un Jesús que decía, el reino está dentro de vosotros. Uno que no necesitaba templos ni instituciones, ni hablaba de un infierno destinado a aterrorizar la mente, ni exigía obediencia ciega, ni pedía dinero para existir. Ese Jesús no hablaba de poder, hablaba de despertar, una fe sin cadenas, una experiencia viva en lugar de un manual de reglas basadas en el miedo. Y claro, eso no convenía, porque un ser humano que descubre a Dios dentro de sí deja de temer, deja de someterse y deja de ser útil para quienes lucran con su culpa. Así que la Iglesia hizo lo que todo imperio hace cuando la verdad amenaza su autoridad: la quemó. La Inquisición del Fuego arrasó con miles de escritos, con bibliotecas enteras que se convirtieron en humo, con conocimiento convertido en delito, con preguntas transformadas en crimen. Quien dudaba, desaparecía. Y no creas que eso quedó enterrado en la Edad Media. La censura solo cambió de método. Se volvió más elegante, más sutil, más psicológica. Porque cuando alguien te muestra solo un trozo de la historia, lo más inteligente es preguntarte qué está intentando esconderte. Esos evangelios apócrifos no son mentiras, son versiones de una misma historia que se negaron a domesticar a Dios. Y al leerlos con honestidad, Jesús recupera su carácter auténtico. Un hombre que no quiso intermediarios, que hablaba con mujeres como iguales, escándalo mayúsculo para su época, que ofrecía conocimiento en lugar de amenaza.
que impulsaba el despertar de la conciencia en lugar de la obediencia sin pensar. Ese Jesús que incomoda es el que te invita a pensar, el que te invita a ser tú, el que dice que ningún ser humano tiene derecho a interponerse entre tú y tu esencia. Ese Jesús no sirve al poder. Por eso lo borraron del mapa. Crucificaron su cuerpo y después crucificaron su mensaje. Porque si la Iglesia hubiera preservado todos los textos, el cristianismo sería irreconocible hoy. Menos miedo y más libertad, menos templos y más humanidad, menos dogmas y más preguntas. No existiría un papa en un trono dorado, ni obispos con anillos que valen más que el salario de una vida entera, ni templos brillando mientras niños mueren de hambre a las afueras. Quizás el mundo sería otro, uno donde lo sagrado no se compre ni se venda. Por eso la pregunta ya no es ¿qué nos enseñaron?, sino qué nos escondieron para poder enseñarnos lo que quisieron. Porque quien controla tu fe, controla tu culpa, y quien controla tu culpa, controla tu vida entera. La religión siempre lo supo y construyó un imperio sobre esa verdad incómoda. Pero hay algo que no esperaban. Las páginas que quemaron regresaron volando y ahora están delante de tus ojos reclamando haber sobrevivido. Lo que un día fue prohibido desea finalmente ser escuchado. La verdad incompleta te mantuvo de rodillas. La verdad completa tal vez te haga levantarte. La religión no solo se apropió de Dios, también se apropió de tu cuerpo. Porque si un sistema quiere controlarte por completo, no le basta con dominar tus ideas. Necesita dominar tus deseos, tu placer, tus impulsos más naturales. Cuando alguien te oprime la mente, aún puedes escapar. Pero cuando te hacen creer que tu propio cuerpo es una amenaza, ¿cómo escapas de algo que eres tú mismo? Te dijeron que el deseo era pecado, que el placer era peligroso, que la piel era una tentación enviada por el enemigo. Y así, el crimen ya no estaba afuera, estaba en tu pulso, en tu sangre, en tus pensamientos más espontáneos. Lograron que te sintieras culpable simplemente por existir como humano. Y ese fue el golpe más brillante jamás ejecutado contra la libertad, la culpa infinita. Porque el pecado nunca duerme, nunca deja de vigilarte. Siempre habrá algo en ti que pueda ser condenado, y eso convierte al ser humano en esclavo voluntario, porque ahora es él mismo quien se denuncia, quien se vigila, quien se castiga. El sistema inventó la enfermedad y luego vendió la cura. Te hicieron creer que naciste roto para que pasaras la vida entera intentando repararte con su permiso. ¿Y qué mejor forma de dominar a alguien que atacando su capacidad de amar? Cuando el contacto sincero se convierte en delito moral, nadie más te pertenece, ni tus caricias, ni tus abrazos, ni los latidos que se aceleran cuando conectas con alguien. Todo eso quedó bajo custodia. Todo eso se volvió terreno sagrado, sujeto a reglas hechas por quienes nunca quisieron que te sintieras dueño de ti mismo. Jesús, por su parte, jamás predicó esa cárcel. Nunca humilló a las mujeres, nunca dijo que el deseo era una vergüenza, nunca exigió que escondieras lo que sientes. La religión que vino después fue la que convirtió el amor en moneda de control. Porque cuando el cristianismo dejó de ser mensaje y se convirtió en imperio, descubrieron algo estremecedor. Quien controla la sexualidad, controla la sociedad entera. Controla matrimonios, familias, herencias, cuerpos, sueños, decisiones, vida y muerte. La culpa se volvió la herramienta de gobierno más eficiente. No necesitaron más cadenas visibles. Tú mismo te las pusiste, enseñado a agachar la cabeza frente a cualquier instinto natural. Te dijeron que cuanto más sufres, más santo eres. Pero ¿qué clase de divinidad exige sufrimiento como prueba de amor? ¿Qué clase de Dios crea un cuerpo lleno de placer para después castigarte por sentirlo? El placer no es un pecado, es un lenguaje de vida. Es la prueba de que tu existencia es un milagro que vibra. Es la manera en que el universo te recuerda que estás vivo. Pero la religión transformó el milagro en vergüenza y la vergüenza
en obediencia. No temen al sexo, temen a tu libertad. Temen al día en que te reconcilies contigo mismo, porque cuando un ser humano deja de odiar su cuerpo, el negocio se acaba. Cuando un ser humano se siente completo, no necesita salvadores humanos. Y es ahí donde comienza tu despertar, cuando te preguntas si Dios realmente estaría en contra de lo que Él mismo puso en ti. Porque la respuesta más sencilla y más poderosa es esta: Dios nunca quiso verte de rodillas. Quienes quisieron eso fueron otros. Y cuanto más descubres tu valor, más te das cuenta de que ese Dios del castigo jamás fue Dios. Fue el miedo, disfrazado con un nombre santo. Si la religión logró controlar tu mente con la culpa, necesitaba un instrumento aún más fuerte para asegurarse de que jamás escaparas. Y ese instrumento fue el miedo a un castigo tan grande, tan aterrador, tan incuestionable, que nadie se atreviera a desobedecer jamás. El infierno, el castigo perfecto para la obediencia perfecta. Pero hay una verdad que nunca te dijeron. El infierno, tal como te lo enseñaron, no está en la Biblia, no como un lugar de tortura eterna para quienes cometen errores finitos. Esa idea surgió mucho después, cuando la fe se convirtió en una estructura de poder que necesitaba una amenaza más fuerte que cualquier ejército: la eternidad del miedo. Porque si una persona ama, puede dejar de amar. Si confía, puede dejar de confiar. Pero si teme por su alma, si cree que el dolor no tendrá fin si se equivoca, ¿cómo podría desobedecer? El infierno fue el invento más brillante de la historia del control. Un castigo que nadie ha visto, pero que todos temen. Una prisión que no requiere muros, porque su celda está en la imaginación. Y la imaginación, guiada por el miedo, es un carcelero mucho más cruel que cualquier inquisidor. Jesús hablaba del amor, Jesús hablaba del perdón, Jesús hablaba de una transformación desde dentro, de un cambio de corazón. Jesús jamás describió un lugar donde un Dios amoroso tortura a sus hijos sin fin. Ese concepto no nació en las palabras de Jesús, sino en los intereses de quienes vieron que podían gobernar no solo cuerpos, sino conciencias y futuros. Porque si pueden controlar lo que crees que te espera después de la muerte, controlan tu vida entera. Piénsalo. ¿Qué mayor sumisión existe que la de alguien convencido de que su destino eterno depende de complacer al sistema? Cuando lo analizas fríamente, el mensaje se vuelve aterradoramente simple. Te asustan y luego te venden la salida. ¿Y quién controla esa salida? Los mismos que colocaron el miedo dentro de ti. Hoy millones de personas no viven por amor, sobreviven por miedo. No creen en su propio valor, temen su propio juicio. La religión no necesita cadenas, porque te enseñó a encadenarte solo. No necesita guardias, porque hiciste del miedo tu guardián más leal. ¿Y qué pasa cuando amenazan con un castigo eterno? Que la libertad deja de ser una opción. Si Dios fuera amor infinito, ¿qué sentido tendría un infierno eterno? ¿Es la crueldad una prueba de justicia? ¿O es simplemente el reflejo del deseo de control humano disfrazado de teología? Un amor que exige miedo para existir no es amor, es dominio. Y un dominio que se autoproclama divino deja de ser cuestionado. Se convierte en ley sagrada. El verdadero horror del infierno es este: no está en el más allá, está aquí, en tus silencios, en tus temores, en tus pensamientos que callas por miedo a ser castigado incluso por pensar. El infierno es un candado psicológico diseñado para impedir que abras la puerta de tu conciencia, porque el día en que pierdes el miedo, te vuelves libre. Y la libertad es lo único que este sistema no puede tolerar. Los templos se sustentan en el temor al castigo eterno. Las doctrinas se construyen sobre la idea de que necesitas ser salvado, pero ¿salvado de quién?
Si todo el plan nace del mismo que te ofrece rescate, entonces el secuestrador y el salvador son la misma persona. Aquí está a revelación que a religión teme que percebas. El infierno no es una consecuencia de tu desobediencia, es la herramienta de su autoridad. Cuando el miedo desaparece, la obediencia se derrumba. Cuando la culpa se disuelve, la manipulación se vuelve impotente. Y cuando tu mente despierta, el infierno se extingue como un fuego que nunca tuvo madera real para quemar. Porque el día en que descubres que no hay monstruo esperando para devorarte por ser humano, ese día también descubres que nadie tenía derecho a gobernar tu alma. Y es ahí donde comienza la rebeldía sagrada, cuando entiendes que el amor nunca puede imponerse con amenazas y que el miedo jamás será un camino hacia la libertad. El infierno no era un destino, era una estrategia, y tú acabas de escapar. Si has llegado hasta aquí, algo dentro de ti ya no puede volver a dormirse. Tal vez te sientas extraño, como si una parte de tu mente hubiera sido desconectada de un sistema que te mantenía obediente. No tengas miedo. Eso que sientes no es la ausencia de Dios, es la ausencia del miedo. Porque el mayor engaño que la religión logró instalar en tu vida no fue inventar templos, ni censurar escritos, ni demonizar tu cuerpo, ni venderte el infierno como amenaza eterna. El mayor engaño fue convencerte de que estabas roto desde el nacimiento. Te hicieron creer que no eras suficiente, que necesitabas pedir perdón simplemente por existir, que tu valor dependía de obedecer, que sin su aprobación tu alma estaba perdida. Y así fue como confundiste la dependencia con la fe. Pero escucha con atención, no estás roto, nunca lo estuviste. No hay nada en ti que necesite ser curado por los hombres que se creen dueños de Dios. No necesitas ser salvado de ti mismo. La religión necesita que te sientas débil para justificar su poder. Pero la verdad es que la fuerza que buscas ya está dentro de ti desde siempre. Quizás por primera vez estás viendo la realidad sin filtros. Cuando te prohíben pensar, no te están protegiendo, te están domesticando. Cuando castigan tus preguntas, es porque esas preguntas pueden derrumbar todo el edificio que levantaron sobre tu miedo. Dios no tiene miedo de tus dudas. Quien tiene miedo es quien vive de que no las tengas. Y ahora que tu mente se abre, la mentira principal se desmorona. Dios nunca estuvo lejos, nunca estuvo encerrado en un templo esperando a que pagues para acercarte. Nunca necesitó que repitieras palabras vacías para escucharte, ni que siguieras rituales que otros inventaron. Nunca exigió sangre, pena o humillación. Todo eso fue obra de quienes vieron en la fe una oportunidad de poder. Dios siempre estuvo dentro de ti en la voz silenciosa que te empuja a ser mejor, sin hacerte sentir pequeño, en el amor genuino que nace cuando nadie está mirando, en la libertad que late cada vez que te atreves a pensar por ti mismo. Ese Dios, el real, no divide, no condena, no chantajea. Ese Dios no necesita guardianes. Ese Dios no necesita permiso. Ese Dios eres tú escuchándote sin miedo. Y quizá por eso comienzas a sentir que algo cambia en tu pecho. La vida pesa menos cuando dejas de arrastrar cadenas invisibles. El mundo se vuelve distinto cuando dejas de pedir disculpas por ser quien eres. La existencia se vuelve digna cuando comprendes que lo sagrado jamás fue un edificio, sino el hecho de estar vivo. Ahora llega o momento que separa o velho do novo. ¿Vas a seguir obedeciendo por miedo o vas a empezar a vivir por conciencia? Durante siglos te repitieron que la fe era obedecer, pero la verdadera fe es atreverse a mirar, atreverse a cuestionar, atreverse a sentir. La fe que nace del miedo es esclavitud. La fe que nace de la conciencia es libertad. Por eso estás aquí, porque una parte de ti, esa parte que nunca pudieron destruir,
Sabía que había algo más allá de las paredes del templo. Y ahora que asomaste la cabeza hacia afuera, no vuelves a encajar dentro. No necesitas huir de Dios. Solo necesitas dejar de esconderlo dentro de un edificio. El despertar duele un poco al comienzo, como toda ruptura con una ilusión antigua. Pero lo que viene después es luz, es tuyo, y nadie puede arrebatártelo. Has salido del templo, pero no has salido de Dios, porque Dios nunca estuvo en el templo, siempre estuvo en ti. Ahora di en voz baja, como quien firma su libertad: nunca más me arrodillaré ante el miedo. Y si algo despertó dentro de ti durante este viaje, si una idea nueva se encendió en tu mente, si la fe que sientes ya no cabe dentro de 4 paredes, entonces escribe en los comentarios una sola palabra que todos entenderán: libre. Porque ningún despertar debería ser en silencio. Porque tu libertad puede contagiar la de otros. Porque el mundo cambia cuando un solo ser humano deja de tener miedo. Y hoy, ese ser humano eres tú.